Muy bien, pues em, preparé esta clase de repaso con con una dinámica como de preguntas y respuestas y explicaciones de esas respuestas. Vamos. Este, a ver qué tal, espero que les guste. Va a ser su examen después Ay, no. de un año Tache, de tache. cursos. Oye, Gons, ¿Cómo es? esa, Ah, perdón, esa, sí. esa- oye, esa foto tuya sí pareces un filósofo, ¿eh? Así, pensando, Sí, así, Ah, ¿verdad que está. pareces un Sí, filósofo pensando? ¿Eh? sí, así es, así es. Así, muy padre, ¿eh? Te ves muy padre, sí. sí, Cor. Muchas gracias. Es Gonzalo. Bueno, se acuerdan que el búho El búho. este era el símbolo de Atenea, y Ajá. Atenea era la diosa de la sabiduría en Sabiduría. la antigua Grecia, ¿no? Por eso es muy común encontrar este pájaro pues en cosas así como de filosofía, ¿no? Incluso así como en editoriales y cosas por el estilo lo usan. O sea, también la Facultad de Filosofía luego usa también este símbolo ahí junto con el de Atenea. Y pues comenzamos con lo mero básico, que es que la palabra filosofía tiene su origen en dos palabras griegas. Una es la palabra philos, que significa amor, y la otra es la palabra sofía, que significa sabiduría. Entonces, filosofía, pues es amor a la sabiduría. No es sabiduría propiamente, o sea, no es como que ya se posea la sabiduría, sino que es una tendencia constante al querer saber, ¿no? Y ahí va la primera pregunta. ¿Quién fue el primer pensador en hacerse llamar filósofo? Y yo les voy diciendo las opciones y ustedes me van diciendo así como, sí, no, o sea, a ver quién apuesta por eso, ¿va? Y se va sacando brillo. Descartes, Cicerón, Pitágoras o Platón. De hacerse llamar. Según me acuerdo, era Pitágoras. Pitágoras, ¿no? O Platón, no sé. Pitágoras. Va, Ujú. vamos a ver. Y en A efecto, ver. fue Pitágoras. ¡Bravo, En efecto, Pitágoras fue el primer pensador griego que se hizo llamar a sí mismo filósofo, justo porque cuando un rey se admiró mucho de lo que sabía, pues le dijo, ay, qué sabio eres, Pitágoras, o sea, qué sofos en griego, qué sofos, o sea, qué sabio, ¿no? Y Pitágoras dijo, no, 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 sofos, sabio, solamente le corresponde a los dioses, porque ellos realmente son sabios, pero a mí, que soy un simple mortal, pues lo único que me queda es aspirar a la sabiduría. O sea, soy un amante de la sabiduría, o sea, un filósofos, ¿no? Ujú. Y de ahí nace la palabra, aunque pues hay pensadores anteriores a los que llamamos filósofos, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, Tales de Mileto, decimos que es un filósofo, aunque en la época de Tales de Mileto la palabra filósofo pues todavía no existía como tal, ¿no? Pero ahorita llegamos a eso. Algo bastante importante de la filosofía son las ramas de la filosofía, o sea, las disciplinas en las que se divide la filosofía. Y la primera de ellas es la lógica. ¿Se acuerdan de qué va la lógica? Ahí están las posibles respuestas, Ah, ok, si no entonces quieren leerlas. Lo bueno y lo malo en la el conducta humana. pensamiento correcto y verdadero. Sí, El pensamiento correcto, esa es la exactamente. Ahí lógica. está. Ajá. Sí. Luego, la ética de qué va. Lo Ah, bueno, lo malo en la conducta. Debe ser lo bueno y lo malo en la conducta. Así es. Sí, Ujú. así sí. es. Ajá. La estética, Ética y La la belleza y la belleza. fealdad.
la belleza y la la belleza y la fealdad, fealdad. Ajá. Ujú. Y luego van las otras que son un poco más difíciles. La metafísica el fundamento del El mundo que está fundamento del más mundo allá. que está allá, sí. es el fundamento del mundo y lo que está más allá del mundo, ¿no? O sea, cosas como Dios, el alma humana y ese tipo de cuestiones, porque si se acuerdan, metafísica se divide en dos. Meta significa más allá y física es, pues, física, o sea, lo que está más allá de la física, ¿no? Y la epistemología, o sea, la que nos queda, pues es la Ujú, que estudia la validez y el origen del conocimiento. ujú, Ujú. Ujú. ok, ujú, Entonces ahí tenemos las ramas de la filosofía principales, aunque pues puede haber filosofía de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, con el paso del tiempo, por ejemplo, se ha desarrollado la filosofía del lenguaje, que es pues la filosofía que estudia el lenguaje, la filosofía política, que es la filosofía que estudia la política, y pues básicamente les pueden poner ustedes filosofía a lo que quieran, ¿no? Pueden hacer Ujú. filosofía de eh, las matemáticas, filosofía de el deporte, filosofía de, no sé, lo que, lo que se les ocurra, filosofía de la ciencia, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos nuestras ramas principales, ¿no? ujú, Ujú. Después tenemos otra pregunta importante que es ¿para qué sirve la filosofía? ujú. La primera respuesta, o sea, la respuesta corriente, la que uno escucha a las personas en la calle, pues es que no sirve para nada, ¿no? Así, o sea, pues, te dicen, bueno, me dicen a mí, ¿y eso para qué sirve, no? Como que no, como que parece que no sirve para nada, ¿no? Es la visión que tiene una persona común y corriente en su vida cotidiana, ¿no? Pero no nos vamos a quedar con esa nada más. También podemos buscar una respuesta práctica, que es que la filosofía ha ayudado a desarrollar sistemas lógicos y algoritmos, por ejemplo, para las computadoras. O sea, toda la lógica con la que se basan las computadoras modernas, la inteligencia artificial y eso, tiene su origen en sistemas filosóficos, este, y lógicos, ¿no? Por ejemplo, llegamos a ver lógica aristotélica en algún momento, este, lo de los silogismos y esas cosas, ya muy desarrollados, pues tienen aplicaciones prácticas en cuestiones computacionales, ¿no? Pero pues eso igual nos queda muy lejos, o sea, como que se necesita, em, estudiar mucho para eso y se necesita meterse mucho en esas cuestiones lógico-matemáticas. Y eso no lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Oye, Gus, pero desde Ujú. el origen de la filosofía podemos decir que servía para pues, organizar el pensamiento, para dar unas respuestas, ¿no? Respuestas digo, Las ahora sí que preguntas, claro. sí, Ujú. ¿no? Sí, o Yo sea, creo que, tiene una como función lógica, ¿no? De pensamiento, sí, sí, sí. ok, ujú. ¿Y para qué otra cosa podemos dar una respuesta de carácter social? Y pues puede servir para presumir que sabes muchas cosas también. Y esto lo digo así como en mitad de broma y mitad en serio, porque el saber también tiene un valor de estatus social, ¿no? Ujú. Eh, O sea, la cultura general y la filosofía es una parte de la cultura general, de la cultura que cualquier persona debería tener, ¿no? Pues ayuda a desarrollar el pensamiento, ayudar a saber cómo está organizada la historia humana, saber cuáles son las problemáticas más profundas del ser humano, ¿no? Y eso pues nos ayuda a enriquecer nuestra cultura general, ¿no? O sea, nos ayuda a entender un poco el mundo y en última instancia nos ayuda también a platicar con los demás, ¿no? O sea, si uno quiere no solamente platicar de fútbol, pues puedes platicar también de filosofía, ¿no? Sí, es cierto. No, sí. Ujú, La ujú, respuesta vital
podría ser que la filosofía sirve para lo mismo que sirven cosas como la música, la literatura, el amor, la amistad, el arte y ese tipo de cosas. O sea, que no tienen una función práctica como lo tiene, por ejemplo, un martillo, pero le ayuda a dar sentido a nuestra existencia y la hace más llevadera, ¿no? Ujú. O sea, porque, por ejemplo, o sea, un ser humano podría vivir sin música, pues sí. Ujú. O sea, no podrías vivir sin comida, ¿no? Ni agua, Ujú. pero sí podrías vivir en sentido estricto sin música. Pero ¿vale la pena vivir una vida en la que no puedas escuchar música? No, oye, yo creo que Pues podría sería, vivir ¿no? lo que es el cuerpo, nada más las necesidades fisiológicas, ¿no? Pero sí Ujú, necesitas toda la parte, y te digo, para que sea una vida humana, tienes que tener, ahora sí que todo ese tipo de cosas, ¿no, Ros? ujú, exactamente, son las que dan sentido a tu vida y las que hacen que valga la pena vivirla, ¿no? Ajá, claro. Ujú. Ujú. Y en última instancia podríamos dar una respuesta desde la filosofía misma, y es que para responder la pregunta, pues ya necesitamos hacer filosofía. O sea, intentar responder la pregunta ya es hacer filosofía, ¿no? Al preguntarnos para qué sirve la filosofía, estamos reflexionando y al reflexionar, pues ya estamos haciendo filosofía. Entonces, al menos para responder la pregunta, necesitamos la filosofía, ¿no? Ujú. Ujú. Y todavía más filosófico sería cuestionar la pregunta misma. O sea, porque hacer filosofía no nada más es responder preguntas, Ujú. es cuestionar las preguntas que se hace uno y generar nuevas preguntas. Aquí, Ujú. por ejemplo, lo que podría hacer un filósofo es decirte, ¿para qué quieres saber si la filosofía sirve para algo? O sea, ¿por qué es importante saber si sirve para algo? En otras palabras, nuestra sociedad moderna muchas veces considera que solamente tiene valor lo que sirve, ¿no? O sea, lo que tiene una implicación práctica, aquello a lo cual le puedes sacar algún beneficio práctico, ¿no? Y la crítica filosófica nos diría, pues parece que no siempre. O sea, hay muchas cosas que no sirven en sentido práctico, pero tienen un valor por sí mismo, ¿no? Ujú. Pues tal es el caso, pues, por ejemplo, Ujú. como el amor, la literatura, la música y todo ese Ujú. tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí la respuesta más Ujú. filosófica a esta pregunta sería, eh, pues la filosofía no sirve para nada en sentido práctico y no tiene que servir para nada. O sea, su valor no depende de que tenga una utilidad práctica. Ujú. 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 Pero nos hace humanos, básicamente. Es lo Ujú. que nos hace realmente humanos. Junto con las otras, disciplinas del conocimiento, ¿no? Bueno, y las otras artes, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí están los niveles de, ¿para qué sirve la filosofía? Y dicho esto, ahora sí podemos empezar eh, nuestro repaso de historia de la filosofía. Vamos con otra preguntita, ¿no? ¿Cómo se les llamaba a los primeros filósofos? ¿Filósofos Filósofos. presocráticos, primitivos, ideales o filósofos míticos? Presocráticos. Socráticos. Ujú. Ah, muy bien. Ajá. Ah, Son filósofos presocráticos justamente pues porque son los filósofos que viven antes de Sócrates. ¿Mm? Ujú. Ujú. ¿Y sobre qué reflexionaban estos filósofos? O sea, cuál era su tema principal? Ujú. ¿Sobre El, el ori- placer, la política, el origen y fundamento del mundo o sobre otros filósofos anteriores a ellos? el origen y fundamento El del mundo. origen y fundamento del mundo, ¿no? Exactamente. Ujú. Ujú. Son oye, los vamos primeros a que se empiezan a preguntar por el origen. Ajá. Entonces, van estamos bien. filosos.
Nos vamos a sacar 10. Van muy bien, van muy bien. El primer filósofo del que tenemos noticia era Tales de Mileto y él pensaba que el fundamento de todo era el agua, ¿no? O sea, todo, él veía, por ejemplo, que cuando tú echabas agua a una planta, pues la planta crecía. Entonces, ¿de qué está hecha la planta? Pues de agua, ¿no? Y cuando tú te comes la planta, pues tú te alimentas y también creces. Entonces, ¿de qué te has hecho tú? Pues de agua. Y cuando yo me muero, bueno, cuando nos morimos, nos entierran y nos convertimos en tierra. Entonces, ¿de qué está hecha la tierra? Pues también de agua. Y cuando el agua se evapora, se convierte en aire. Entonces, ¿de qué está hecho el aire? Pues de agua Ya. también, ¿no? Con ese tipo de razonamientos, Tales de Mileto cree que todo el universo está hecho de agua, solo que en distintos como estados, ¿no? O sea, el agua es el fundamento y pasa por distintos estados de la materia para convertirse, pues, ahora sea en tierra o en plantas o en aire o en X cosa. Una respuesta un poco ya más abstracta la da Pitágoras cuando él dice que el fundamento del universo son los números. Y él dice esto pues porque se da cuenta de que el universo funciona de manera matemática. O sea que cuando tú haces operaciones matemáticas, estas se reflejan en la vida real, ¿no? O sea, tú haces cálculos, por ejemplo, para construir, no sé, una pirámide en aquellos tiempos, y la pirámide se sostiene, ¿no? Esto quiere decir que los fundamentos de la materia son de carácter matemático, o sea, son numéricos. Ujú. O sea, para Pitágoras el fundamento ya no es algo material, así visible, sino algo abstracto. ¿Mm? Después teníamos a Heráclito, que seguramente recordarán a Heráclito con su metáfora esta del río, de que no podemos entrar al mismo río dos veces, ¿no? Ajá. Sí, sí, ¿se acuerdan de eso? Que porque para Heráclito no existe ningún fundamento. O sea, él dice, todo cambia, todo está en constante fluir como el río, ¿no? O sea, no hay nada ahí que permanezca siendo lo mismo, sino que todo cambia constantemente, ¿no? Luego estaba el enemigo, bueno, el enemigo, entre comillas, de Heráclito, que era Parménides, que él decía que solamente existe el ser y que el cambio y el movimiento son una ilusión. em, Porque él se daba cuenta que, eh, por ejemplo, en cuestiones como la lógica, las matemáticas o las cuestiones abstractas como los conceptos no cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto de perro no cambia. En cambio, los perros allí en la vida cotidiana, pues sí cambian. Y él consideraba que lo real, o sea, lo que realmente es, son los conceptos. Y los objetos que cambian, pues son pura ilusión, o sea, son puras apariencias. ¿Mm? O sea, por un lado teníamos a Heráclito, que era como el filósofo de la vida así como material, o sea, de los sentidos, de lo que vemos y tocamos. Y por otro lado teníamos a Parménides, que es el filósofo de lo conceptual, de lo que busca ser intemporal, eterno, em, abstracto, etcétera. Y otro filósofo importante fue Demócrito, que queriendo como dejarse de todas esas teorías raras, postula la idea de los átomos, que son partículas pequeñísimas que componen toda la realidad. Y para Demócrito solo existen dos cosas, los átomos y el vacío. Así nada más. O sea, como que él intenta quitarse todos esos rollos extraños y conceptuales del movimiento y todo eso, y se queda con los átomos. O sea, que son partículas pequeñísimas
que conforman los ladrillos de la realidad. Y que es la teoría que aceptamos actualmente, aunque pues en su época no se podía probar, ¿no? O sea, era una teoría filosófica y no una teoría científica porque no había manera de comprobarla experimentalmente. ¿Va? Y hay muchísimos más. Así hay montones de filósofos presocráticos más, pero no vamos a entrar en detalles con ellos. Nada más les pongo aquí algunos cuantos que son como los más significativos de aquella época. ¿Va? Después de los filósofos presocráticos, ahora sí vamos con Sócrates. ¿Va? Y ahí les va la pregunta. Sócrates es considerado el padre de la filosofía, la antropología, la ciencia o la ética. ¿Filosofía? La filosofía. A ver, un voto por la filosofía. ¿Y quién más? Tisha, también votaste por padre de También la filosofía. filosofía. Ah, La ciencia. En la Un voto ciencia, por la ciencia una hora. La ética. y un voto por el padre de la ética. A ver, Vamos a ah. ver. La ética. ganó. ¡Bravo! ¿Por qué? Bueno, de la filosofía no, porque la filosofía ya existía desde antes, ¿no? O sea, incluso les decía, Pitágoras fue el que se puso el nombre de filósofo y Pitágoras ya era bastante anterior a Sócrates. Ujú. De la ciencia tampoco, porque en aquella época no existía el concepto de ciencia como algo distinto de filosofía. O sea, el concepto de ciencia, como lo entendemos así ya actualmente, proviene del Renacimiento. Antes simplemente existía la filosofía, así, sin más, y ahí entraba la biología, la física, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Las ciencias particulares se fueron separando poco a poco de la filosofía. Ujú. A veces se llega a concebir, por ejemplo, a Aristóteles como el padre de la ciencia, porque fue el primero en distinguir de las distintas elementos del saber humano, ¿no? O sea, él hizo una clasificación de los saberes humanos y, por ejemplo, él dividió biología, física, política, estética y así varias cosas más, ¿no? Y Sócrates es el padre de la ética porque antes de él, los filósofos se enfocaban más en reflexionar sobre el universo y sobre qué es el universo, de qué está hecho y ese tipo de cosas, ¿no? Y Sócrates empezó a reflexionar sobre el ser humano, no como un elemento físico del universo, sino como lo propio del ser humano, o sea, como un ser capaz de reflexionar y capaz de tener conciencia de sus actos. Ujú. Y en su época había unos cuates llamados sofistas. Sócrates lucha contra los sofistas, se pelea mucho con ellos. ¿Quiénes eran estos personajes llamados sofistas? Eran maestros que buscaban dinero, eran políticos sin escrúpulos, discípulos rebeldes o sacerdotes griegos. Según me acuerdo, eran los maestros que solo buscaban el dinero, ¿no? A ver, Nora vota por este. Yo, discípulos rebeldes. A ver. Y yo político sin escrúpulos. Hay una para cada uno, ¿no? Tisha, Ah, ya se nos fue Tisha. Bueno, Tisha. creo que se fue un momentito. ¿Quién sabe a dónde? Bueno, No, es que vamos a... como no sabía la pregunta, se fue mejor. Ándale, ¿no? Pues le voy a poner entonces esta. Sí, vale. Y la respuesta es, eran Ay, mira, maestros que solo buscaban el dinero. Ujú. ahora, muy bien, ¡Eh! ¿eh? Los sofistas, la palabra sofista viene de sofos, que significa sabiduría, pero los sofistas eran algo así como
eh, así como tenemos en español la palabra sabio, por un lado, y sabiondo, por otro lado, que es como una connotación negativa. O sea, un sabiondo es así como alguien, no sé, presumido o algo así. Pues están los sofistas también, ¿no? O sea, que eran maestros así presumidones que no compartían su conocimiento, sino solamente, bueno, solo a cambio de un pago previo, ¿no? Así como yo. O sea, que yo sería sofista, No, no, según no, no, esta no. definición. No, Gons. No, 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 pero los Tú eres sofistas tenían maestro. algo más en particular. Ujú, O sea, los sofistas eran maestros ambulantes ujú, de oratoria y argumentación. O sea, les daban clases de cómo hablar en público, porque en aquella época comenzaba la democracia y entonces la gente comenzaba a participar en la política. Y para participar en la política, pues tienes que saber hablar en público, ¿no? Y la mayoría de las veces a los sofistas no les interesaba si la persona a la que le enseñaban era una persona buena o mala. Simplemente, pues si les pagaba, pues le enseñaban a defender sus ideas y ya, ¿no? Así como a los abogados modernos, ¿no? Y por eso a los sofistas se les dice que sostienen el relativismo moral. El relativismo moral es esta idea de que lo bueno y lo malo dependen De de donde la lo veas. perspectiva, ujú, de donde lo vemos. Ujú. ujú, Así como esta imagen que les puse, ¿no? O sea, para una persona, este, este signo en el suelo, o sea, para esta es un 6 y para este es un 9. ujú. Pero pues ahora trasladémoslo a las cuestiones morales, ¿no? O sea, en el relativismo moral, lo que para mí puede ser bueno, para ti es malo y viceversa. ¿Mm? Ujú, O sea, si bien esto aplica así para muchas cosas, hay muchas otras cosas para las que no aplica, ¿no? O sea, hay cosas que son malas independientemente de quién lo haga y independientemente del país, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Como, no sé, matar, mentir, robar y cosas así. Y Sócrates pues se enfrentaba a estos cuates y había tres como ideas básicas de él. Su famosa frase esta de yo solo sé que no sé nada, con la cual quería expresar una especie de humildad teórica, ¿no? A diferencia de los sofistas, que los sofistas decían saberlo todo, Sócrates se daba cuenta de su propia ignorancia, se daba cuenta como de todo lo que podía aprender todo el tiempo, y pues en sentido estricto era como si no supiera nada, ¿no? Porque estaba en constante aprendizaje hasta, hasta su vejez, ¿no? Otro punto importante era el de conócete a ti mismo. Para Sócrates lo más importante es conocerse a sí mismo. O sea, sí es importante conocer la naturaleza, el universo y todas esas cosas, pero pues a fin de cuentas, ¿con quién vas a estar el resto de tu vida? Pues contigo mismo, ¿no? Entonces el mejor consejo que te pueden dar es conocerte a ti mismo. Y en último lugar está su tesis de que la maldad es ignorancia. Para Sócrates no existe gente mala, sino solo gente ignorante. Cuando una persona hace algo malo, lo está haciendo porque tiene una creencia falsa, Ujú. según Sócrates. Ujú. Sí, vamos claros. Sí, Sí. muy bien. Ujú, Un ejemplo de esto último, de que la maldad es ignorancia. Según Sócrates, por ejemplo, si tú le pegas a alguien, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, en un niño que le pega a otro niño, lo hace no porque sea malo, sino porque ignora
que golpear a otros está mal. O porque tiene una creencia falsa, ¿no? A lo mejor tiene la creencia de si le pego a esta persona, obtengo lo que quiero. O si le pego a esta persona, no sé, me va a dejar de molestar. O alguna cosa así. Ujú. Esta es una tesis muy difícil de aceptar actualmente, porque pues, la historia de la humanidad hemos visto cosas terribles, ¿no? O sea, como por ejemplo, según Sócrates, Hitler no sería malo, sino solamente ignorante. O sea, según Sócrates, Hitler tendría la creencia falsa de que los alemanes son superiores a cualquier otra nación y de que están justificados a matar judíos, ¿no? Según Sócrates. O sea, lo que pasa, o sea, según Sócrates, Hitler tendría esa creencia y esa creencia es falsa. Entonces Hitler actuó como actuó por ignorancia y no por maldad. Vaya que Sócrates era muy optimista, ¿no? Bondadoso, ¿Cómo? bondadoso. También, sí, sí, sí. O sea, él tenía como un gran optimismo y confiaba en la naturaleza humana, ¿no? Él pensaba que los males morales podían resolverse mediante la educación. O sea, que razón no le falta. En muchos casos sí, ¿no? Pero también hay casos muy difíciles en los que nos costaría aceptar que alguien actuó solamente por ignorancia. Ujú. Ujú. Como es el caso de los niños, que ahí sí. Sí, ujú. Sí, sí, sí. Sí, Pero yo para creo que sí Sócrates todos es seríamos falso, niños. ¿no? Es falso eso, porque los mismos niños a veces no actúan por ignorancia, tienen ya motivos oscuros. Hay niños que También. desde chiquitos tienen, Y hay niños que desde chiquito, tienes toda la razón. que sí, tienen motivos oscuros, exactamente. Sí, Yo creo que eso de maldad por ignorancia, habrá casos que sí, pero no es nada, no puedes hacerlo para nada regla, ¿no? Yo creo, ¿no? Así. claro. Ujú, Ujú. Así es. ujú, Entonces, bueno, pues sí, a Sócrates, o sea, su tesis es muy noble, es una idea muy noble, pero pues ujú. se le ha criticado de intelectualista. O sea, que Sócrates cree que la moral equivale a tener creencias verdaderas, Ujú. ¿no? Y muchas veces pues no es así, ¿no? O sea, uno puede saber verdaderamente cuál es el bien y aún así hacer el mal, Claro, ¿verdad? claro. Ujú. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? A los presocráticos, luego a los sofistas, luego a Sócrates y luego a Platón. Ya les va la pregunta. Platón fue alumno de espacio y Sócrates, maestro de espacio. de Aristóteles. Aristóteles. Entonces, de la primera Sócrates y Parménides, ¿alguien vota por esta? A ver, y No, maestro de Platón fue No, alumno de. No, no. Sócrates y Aristóteles. Sí, de Sócrates, Fue maestro de de Sócrates a Aristóteles. Yo voto Aristóteles. por esa. yo Bueno, también. Parménides y Aristóteles, no. No, no, ¿Y Tales de Mileto y Sócrates? no. no. No son de Todos Muy tiempos bien, diferentes. latinamos todas. ¡Bravo! muy bien, muy bien. Y la idea, bueno, una de las ideas más famosas de Sócrates era el mito de la caverna. ¿Mm? Seguramente lo recuerdan. La cuestión aquí es, Sí, el mito de la caverna precioso. sirve para distinguir qué cosas. Ujú. El mundo material e ideal. Ajá, Yo también voto por ese. También votas por yo esto. también. Ujú. ¿Tú, Pero Todas Carmen? también el Yo oscuro y el también. luminoso también era, ¿no? también podría ser. ¿Tú, Ajá.
¿Qué? ¿Tú, Coquito, por Con- cuál? ¿Ya? Yo, ya, igual. Ah, Todos votamos por material e ideal. Muy muy bien, bien. vamos bien. ¡Bravo! En Eh, efecto, el mundo de el mundo del mito de la caverna de Platón, que por cierto se llamaba Aristócles. Ahí, Ay, qué acuérdense vaciado. que su verdadero nombre era Aristócles. Platón en griego significa como espaldón, o sea, de espaldas anchas. Es un apodo que según le puso su maestro de gimnasia, porque estaba bien, bien fuerte, Platón. Y bueno, pues en efecto, el mito de la caverna representaba, por un lado, el mundo material, que es el mundo de las apariencias. ¿Se acuerdan? O sea, imagínense que hay personas aquí encadenadas, mientras que hay unas figuras al otro lado del muro que proyectan su sombra hacia la pared, ¿no? Entonces, estas personas creen que lo que están viendo es la realidad, ¿no? Hasta que uno de las personas que están ahí logra escapar, se da cuenta de que todo lo que vio dentro de la caverna eran apariencias, o sea, eran cosas falsas, y al salir de la cueva, pues logra ver los objetos tal y como son, o sea, los objetos verdaderos. Ujú. Este mito, pues lo que nos quiere decir es que nosotros, como seres humanos, vivimos en un mundo de apariencias y de falsedades, de creencias falsas, Ujú. y que tenemos que esforzarnos para poder contemplar las verdades eternas. ¿Mm? E incluso Platón dice que en última instancia solo contemplamos las verdades eternas cuando nos morimos, ¿no? O sea, cuando estamos vivos, tenemos ahí medio, o sea, una visión ahí medio de las verdades eternas que solo conseguimos completamente cuando ya estamos, cuando ya nos hemos muerto, cuando nuestra alma se separa del cuerpo y va al otro mundo, al mundo de las verdades eternas, porque nuestro cuerpo nos impide conocer plenamente esas verdades. Ujú. Ujú. O sea, nos limita. Exactamente. Con Platón inicia la idea de que el cuerpo es una cárcel para el alma. O sea, que de que lo corporal es como lo negativo y lo espiritual es lo positivo, que es una idea que se va a retomar en el cristianismo, ¿no? O sea que durante muchos siglos en el cristianismo se pensó esto, ¿no? De que el cuerpo es algo negativo. O sea, se le impuso ya el concepto de pecado, de culpa y todo esto, y que el alma es algo puro. Entonces, pues ya ven que existen monjes cristianos que se azotan así con látigos y todo esto, como para acallar los deseos del cuerpo, ¿no? Y poder liberar el alma, ¿no? Acercarse más a lo espiritual. ¿No? Entonces, pues ahí esta idea, pues viene ahí de Platón propiamente, ¿no? O sea, este menosprecio por el cuerpo y esta teorización del alma como algo independiente, como algo superior, viene de Platón, ¿m? Y que va a adoptar de nuevo el cristianismo durante la Edad Media. ¿M? Pero así vamos con su alumno, Aristóteles. Aristóteles era un cuate que hizo avances en casi todas las áreas del conocimiento humano. ¿M? ¿En qué disciplina no estudió Aristóteles? O sea, de todas estas, Psicoanálisis. Yo digo que psicoanálisis. Psicoanálisis, no. ¿sí? No, ¿Todas están de ajá. acuerdo? Pensamos que psicoanálisis.
en Bien. efecto, el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis simplemente no existía cuando estaba Aristóteles, Ujú. que sí tiene algunas reflexiones sobre psicología, ¿no? Estaba yo pensando exactamente en el ánima y el ánimos de Jung, ¿no? Ujú, Que sí, pues que ahí proviene de sí. Aristóteles. Ujú. Ujú, Sí, ojo, sí tiene reflexiones sobre psicología, pero no sobre psicoanálisis, que el psicoanálisis es un método de análisis psicológico, ujú, pues ya desarrollado muchísimos siglos después, ¿no? Pero pues en todo lo demás sí hizo aportes relevantes, ¿no? En la física, la biología, la metafísica, la ética, política, lógica, ahí casi todo lo que se les ocurra. ¿No? ujú. Ujú. Y en especial son importantes dos contribuciones a dos ramas de la filosofía. Una de ellas es la metafísica y la otra es la ética. Ya les había comentado esto de que metafísica significa meta, más allá, Ujú, y ujú. física, naturaleza, ¿no? Naturaleza. Y la teoría de Aristóteles es la teoría del motor inmóvil, que es la postulación de un Dios filosófico. Ya ahí puse un motor porque, pues nomás por motor inmóvil, ¿no? Ujú, Para Aristóteles, todo el universo está en movimiento, o sea, es un hecho, lo, lo constatamos todos los días, ¿no? Pero el universo necesita de una causa que lo ponga en movimiento, pero esa causa no pueda estar a su vez siendo movida por otra cosa, ujú. porque pues entonces nos iríamos así como en filosofía se le llama un regreso al infinito. O sea, si por ejemplo, según Aristóteles, por ejemplo, la Luna es movida por Mercurio, Mercurio es movido por Venus, Venus es movido por el Sol. Parece que para él el Sol no estaba en el centro del sistema solar, ¿no? Por Marte y así, o sea, como que cada uno es movido por el anterior, por su influencia del anterior. O sea, si nos seguimos así, podríamos como buscar otra causa del movimiento y otra y otra y otra hasta el infinito. Pero Aristóteles piensa que esto pues no podría ser y entonces postula la existencia de una causa del movimiento universal. Ujú. O sea, algo que pone en movimiento todo el universo. Ujú. Y, Por eso se Aristóteles llama motor ¿perdón? ¿verdad? Por eso se llama motor inmóvil, porque pone en Ujú. movimiento todo lo demás, pero este motor no se mueve, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú, Es como el primer motor, lo ujú, primero, la primera cosa, ujú, el primer ser que pone en ujú, movimiento todo el resto del universo. Ujú. ujú, Y este motor inmóvil, pues fácilmente puede ser identificado con Dios. No, pues porque ujú, Dios es el que pone en marcha pues, al universo, ¿no? Solo que es un Dios filosófico, no un Dios de las religiones. ujú, Porque el Dios de Aristóteles es un Dios que no te hace caso, o sea, no vale la pena que le reces porque no te escucha, em, no le caes bien ni le caes mal, es más, ni siquiera le importas, a tu existencia le es indiferente a este Dios, ¿m? Porque no es un Dios personal, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza universal, Ujú. ¿va? Ujú, ujú. Ya luego el cristianismo también va a retomar un poco a Aristóteles y va a identificar a este Dios filosófico con el Dios cristiano, ¿no? O sea, los cristianos van a ver en Aristóteles un sistema filosófico interesante, lo van a tomar, le van a hacer sus modificaciones pertinentes y lo van a cristianizar. Es lo que va a hacer Santo Tomás. Ujú.
Y la otra cosa importante de Aristóteles es su ética, que es conocida como la ética del justo medio. Según Aristóteles, todos nuestros actos virtuosos están en el justo medio. ¿Mm? Un acto puede caer en el vicio por exceso o en el vicio por carencia. Por ejemplo, el enfrentar tus miedos, si lo haces así sin pensarlo, así si te avientas a todo, entonces eres un temerario. Lo voy a poner un poco más grande para que se vea. ¿No? O sea, si te avientas a todo, eres un temerario. Si no te avientas a nada, eres un cobarde. Pero el equilibrio, el justo medio, o sea, está en el valor. O sea, el valor no es no tenerle miedo a nada. El valor es tener miedo, pero aún así enfrentar ese miedo. ¿Mm? Ujú. Está ahí como a la mitad, ¿no? Ujú. Otro ejemplo, por ejemplo, el hecho de, em, no sé, por ejemplo, ay, Tomar ¿cómo en se exceso. dice? Tomar o comer o, no sé, disfrutar los placeres, ¿no? Si los disfrutas así demasiado, pues Ujú. entonces eres un desenfrenado, caes en el desenfreno, ¿no? Ujú. Si de plano no disfrutas ningún placer de la vida, pues entonces caes en la apatía. ¿Mm? Y si los disfrutas de vez en cuando, de manera moderada, pues entonces estás en el plano de la templanza. Ujú. O Ujú. sea, como que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, no hay que pasarse, pero tampoco privarse del todo. Ujú. Otro ejemplo es el de dar dinero a otras personas, ¿no? Si te gastas todo tu dinero siempre, Ujú. se le llama prodigalidad o no sé cómo diríamos en español mexicano. Es alguien muy gastalón, este, Despilfarrador. Despilfarrador. Ujú. ándale, un Despilfarrador. despilfarrador, ¿no? Ujú. 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 Si no te gastas nunca tu dinero, o sea, si nunca le invitas una comida a nadie, si así nunca, si solamente te la pasas juntando tu dinero ahí guardándolo bajo el colchón, pues eres un avaro, ¿no? Es el Ujú. vicio de la avaricia. Pero si utilizas tu dinero bien, entonces es una persona generosa, ¿no? O sea, es dar a otros, pero tampoco sin que se te acabe tu dinero, Ujú. ¿no? Ujú. Y así con todas nuestras acciones. ¿Mm? La ética de Aristóteles es una ética de la virtud, o sea, lo que él busca es el justo medio en nuestras acciones. Ujú. ¿Mm? Y esa es la virtud. ¿Se les ocurre a ustedes a lo mejor otro ejemplo de cómo podría ser esto? Ujú. A ver, No importa que no tengan nombres las acciones. O sea, Aristóteles mismo dice, hay veces en las que el exceso o la carencia no tienen un nombre concreto, pero Ajá. se pueden describir. Am, a ver, Gonza. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Ah, El sí. vicio por exceso sería alguien que es adicto al ejercicio. O sea, alguien Ujú. que entrena 3 horas diarias todos los días de la semana sin parar, ¿no? ujú. Ujú. El vicio por carencia sería bueno, ahí sí tiene nombre, es el sedentarismo. O sea, no hacer un Ujú. ejercicio nunca, estar todo el día sentado. Ujú. Ujú. Y el justo medio sería, pues, sí, hacer ejercicio de vez en cuando y moverse y vivir Medido. saludablemente. Ujú. 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 También en Sí, la comida, ¿no? Puede ser un glotón, o sea, ándale. No, bien. Ujú. un famélico de que no comes, y ¿no? O Ajá, sea, sí, sí, sí. o los muchachos de ahora, algunos que no comen para no engordar y todo, ¿no? Esos excesos que hay ahora, ¿no, Gons?
Ahora sí mucho eso, ¿no? Los justos medios están muy difícil que existan. La gente se carga para un lado o se carga para otro, ¿no? Yo creo que los valores que se han perdido son, yo creo que exactamente los del justo medio, ¿o Justo no? medio. Bueno, eso pienso yo. Ujú. En la manera de Sí, sí, sí. divertirse, en la manera de comer, de todo, ¿no? Así es como no tienen los muchachos, los jóvenes, un justo medio, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que yo también estaría de acuerdo con eso. Hay como o exceso, ahora, ahora sí que exceso excesivamente o carencia excesivamente, ¿no? Exacto, exacto. O Ujú. sea, un día te atascas de comida así bien, bien horrible y al día siguiente no comes nada, ¿no? Exacto. O sea, Ujú. estás pasando de un exceso a otro. Bueno, de un exceso a una carencia, ¿no? Ujú. Así es. Y pues sí, el sabio auténtico, según Aristóteles, sería aquel que pudiera llevar el justo medio en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Es muy difícil, sí, es súper difícil tener toda tu vida en este equilibrio, Ujú. pero pues lo tenemos ahí como una especie de, de ideal, ¿no? O de regla ideal que aspiramos a seguir. Ujú. Ujú. También, por ejemplo, la riqueza y la pobreza, ¿no, Gons? Tan Ujú. mal es la riqueza excesiva como la pobreza excesiva, a lo mejor es el justo medio. Bueno. Sí, 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 Ujú. No, en así todo es, puedes en encontrar todo. esto, ¿no? Todo. Ujú. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la ética de Sócrates, la ética de Sócrates era una ética de creencias. O sea, para Sócrates, tú eres bueno cuando crees cosas verdaderas Ujú. y eres malo cuando las ignoras o cuando Ujú. crees cosas falsas, ¿no? Para Ujú. Aristóteles, más bien, es una ética de virtudes. O sea, tú eres bueno cuando Ujú. cultivas las virtudes que consisten Ujú. en el justo medio, ¿no? Y eres malo cuando te vas a alguno de los dos polos, de los excesos o de las carencias extremas. Ujú. Sí. Ujú. Y esto ya, ahora, al menos ahí mi opinión, pues se acerca un poco más a la vida real, ¿no? O sea, es un poco menos optimista, porque en efecto tienes personas que son malas, pues porque se han hecho hábitos de desenfreno o o de tacañería o cosas por el estilo, ¿no? No porque crean cosas falsas, sino porque se han habituado a irse a alguno de los extremos Ujú. de, del justo medio, Ujú. ¿no? Ujú. 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 Sí. Sí, 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 sí. Ujú. Ujú. Vamos bien, todo Todo bien. Ah, Ujú. ok. bien. Ah, Y estas reflexiones éticas, eh, bueno, cuando Aristóteles muere, Grecia comienza a estar en crisis, ¿no? Viene Alejandro Magno, invade Grecia, pero luego se muere Alejandro Magno. Ya ven que Alejandro Magno se hizo un imperio grandísimo, y cuando se muere, su imperio se desintegra y entonces Grecia entra en una crisis económica y social bien tremenda y los filósofos comienzan a buscar maneras de sobreponerse a pues a esas crisis. Ujú. Es cuando nacen filosofías como por ejemplo la del estoicismo. Ahí va la pregunta. ¿Cuál era el objetivo del estoicismo? La serenidad del espíritu, la búsqueda del placer, vivir según la naturaleza o amar al prójimo. La La serenidad. serenidad del espíritu, ¿no? La serenidad del espíritu. Ujú. Ujú. A ver, un voto por la serenidad del espíritu. ¿Lo qué más? ¿Cita tú ¿Quién también? más? yo también. También. Dos. Ujú. Dos, sí, sí, los cuatro. Sí. Ujú. Sí, va. Ahí, ahí ya no se puso esto. Espérame.
Ah, Ahí está. Este, Muy bien. En efecto, es la búsqueda por la serenidad del espíritu. Cons, tus alumnos se van Sí, a sacar 10, ¿eh? sí, va muy bien, una van muy bien. estrellita, una estrellita. Ujú. Su representante fue Zenón de Sitio, un cuate llamado Zenón de Sitio, Ajá. y que él ay, se me fue esto. Él propuso un concepto que en griego es ataraxia, que es esta idea de la imperturbabilidad del espíritu. O sea, que nada te perturbe tu espíritu, ¿no? O sea, estar todo el tiempo templado, que si te pasan cosas malas, no te dejes llevar por la desesperación, ¿no? ujú, Y los consejos que él da para lograr esta imperturbabilidad son controlar y desterrar las pasiones, por ejemplo, los deseos, los miedos, las tristezas, ¿no? ujú, Y soportar las penalidades. ujú, O sea, por ejemplo, que se te quema tu casa, ujú, ni modo, así es la vida, y pues a seguirle. Es Ujú. lo que diría Zenón, ¿no? O sea, soportar las penalidades. ujú, Que no sé, que se te muere tu perro, pues ni modo, así es la vida, hay que ujú, seguir. ujú. O que se muere un ser querido, ni modo, ¿no? Ujú. Pues porque la vida va a estar siempre, constantemente, no sé, cómo decirlo. Estamos a prueba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos pueden ocurrir desgracias. Entonces lo mejor que podemos hacer es entrenar nuestra mente para aceptarlas con más facilidad. Y como entrenamos nuestra mente, pues la entrenamos alejándonos de los placeres, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a dormir en una cama muy cómoda y con cobijas así calientito y todo eso todos los días, entonces el día que no tengas una cama, pues lo vas a sufrir bastante. Entonces Ujú. lo que diría Zenón es, pues mejor ni siquiera no tengas cama. Así de simple, Eso Porque ya se fue ¿no? oye, ya no estuvo en el justo medio, Gonzi. Ese ya No, se justo, no, no, fue a no. otro lado. Ajá. no, Sí, Norita, o sea, aquí sí queremos la cama cómoda, no queremos el catre. No, no, el suelo, ajá, mi Tere. Ah, bueno, el suelo. Exacto. ajá, Es la cama cómoda, el suelo, en medio está el catre. Yo prefiero ahora ajá. sí el exceso de la cama cómoda. Sí, sí, sí. El justo medio te Zenón dice encanta. ay, perdón, pero me ibas a decir algo, Tichi. No, No, no. eso de que el catre es el justo medio. Ajá. Sí, sí, sí. Zenón dice que el justo medio no sirve para nada, porque el justo medio no nos prepara para las adversidades. Así de simple. Me recordó las cosas que antes se veían en los papás, ¿no? Que era como lo blanco, lo negro, pues, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, para Zenón sí es una cuestión un poco más extrema, porque él, como es hijo de su tiempo, pues en el momento en que Grecia está en crisis y en que las adversidades son muy probables y muy posibles, pues mejor prepárate para ese tipo de cosas. Pero ¿qué te ayuda? ¿Qué te ayuda a preparar para las adversidades? ¿Qué es Te lo que te ayuda ayuda? te ayuda el no acostumbrarte a las comodidades. Mm, O sea, ujú. si vives una vida llena de comodidades, cuando las pierdes te va a doler mucho o te va a costar como acostumbrarte a tu nueva vida, ¿no? Es como el ejemplo que les decía. O sea, si estás acostumbrado a dormir en una cama muy cómoda, si un día
Vamos a ponerlo así como en el contexto de Grecia, ¿no? Imagina que es una persona que tiene su cama muy cómoda, tienes tu casa, digámoslo, económicamente bien y todo eso, pero si un día llega una invasión de los romanos, pues te tienes que ir, ¿no? O sea, Ujú, vas a perder todo en ese instante. Y si estabas acostumbrado a vivir una vida cómoda, pues vas a sufrir mucho. ujú. La caída va a ser dura. Ujú, Ujú, exactamente, la caída va a ser muy dura. En cambio, si ya estás acostumbrado a vivir sin esas cosas de la comodidad, pues a lo mejor sí te duele, ¿no? O sea, sí te duele dejar tu casa, pero ya no te va a doler tanto como en el caso anterior. Ujú. sí. O sea, lo que pide aquí Zenón es que fortalezcas tu espíritu. Así como fortaleces los músculos poniéndolos a prueba. O sea, el hacer ejercicio es desgastar tus músculos, es pues eso, ¿no? Ujú, Es causarles un pequeño sufrimiento a tus músculos para que sean más fuertes posteriormente. Y lo mismo pasa con el alma. Fortalecer el alma es causarle estos como pequeños sufrimientos para que cuando te venga un sufrimiento así de los fuertes, pues ya no sea tan difícil enfrentarlo. ujú, Ujú. ujú. Sí. ¿Y se acuerdan cuál era el contrario del estoicismo? O sea, el Eh, estoicismo es el de no, nada de placer, o sea, no placer, tacha el placer. Hedonistas, Puro. Epicuro. Hedonismo, ajá, Ujú. exactamente. Ah, Entonces, ¿cuál es el objetivo del hedonismo? Buscar buscar la el placer. justicia, ser independiente, buscar el placer o practicar la democracia. Buscar Buscar el el placer. placer. Para el placer. Pues buscar el placer, ¿verdad? Mm. Muy bien. Sí. Y precisamente su representante más importante era Epicuro, ¿no? Él nos va a decir, pues si el mundo está en constante incertidumbre, pues mejor disfruta. O sea, como que la premisa es la misma, pero la conclusión es diferente, ¿no? O sea, para Zenón, si el mundo está en constante incertidumbre, tienes que ejercitarte para que cuando venga lo feo, lo aguantes, ¿no? Y Epicuro es, pues si el mundo está en incertidumbre, Y pues mejor tolerancia a la disfruta mientras puedas. frustración, diría Freud. Ah, Ujú, claro, no, eso es. ujú. Tolerancia a la frustración. Ujú, Así es. Pero acuérdense que para Epicuro Sí. no es como que, ay, sí, ya, pues todo el placer y vamos a ponernos así bien locos y ya nada importa, ¿no? O sea, no, el hedonismo de Epicuro no es un hedonismo como el de los chavos de ahora, ¿no? Así de los excesos. Mm, ujú. Epicuro dice que el mejor placer es aquel que da serenidad. Él habla mucho, por ejemplo, del placer de la amistad. Dice que es uno de los mayores placeres que existen, porque da mucha serenidad. Y, por ejemplo, un placer que no está tan chido es el placer del alcohol, porque el alcohol, a No, lo mejor si te tomas una copita así, pues está bien, ¿no? Pero una persona que es alcohólica, lo que menos tiene en su vida es serenidad, ujú, ¿no? O sea, un adicto a cualquier cosa, lo que menos tiene en su vida es serenidad. Bueno, ahí está Epicuro, tiene ahí sus reglas, ujú, que son la de evitar un placer que te causará mayor dolor en el futuro futuro. ujú, y aceptar un dolor que te causará placer en el futuro. ujú, Un ejemplo del primero es, por ejemplo, no tomes en exceso porque al día Ujú. siguiente puedes tener una resaca muy fuerte, por decir algo. O a largo plazo te puedes volver alcohólico. Y estos Ujú. son dolores mucho más fuertes, ¿no? O sea, como que el dolor no lo vale, ¿no?
El precio que Ujú. pagas por ese placer como que no lo vale. Claro. Ujú, Y ujú. asimismo podemos aceptar un dolor actual, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio puede ser doloroso, ¿no? Te duelen los músculos, pero te causará un placer a largo plazo mucho mayor, Ujú. que es pues tener fuerza física, estar bien de salud, pues es un placer mayor a futuro, Ujú. ¿verdad? O sea, costo-beneficio, ¿no? Ándale, es este, como una medida, ¿no? O sea, que tú tienes que ir midiendo el costo de cada placer y qué es lo que te va a dar de bueno, malo, etcétera. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, esto es lo que quería decirles, que Epicuro no es un hedonista así del placer por el placer y todo se vale, sino Ujú. pues un hedonista con medida. Pensante, Ujú. ¿Cómo, Nora? pensante. Ajá. Sí, sí, sí. Epicuro en este caso sí se acercaría un poquito más a Aristóteles, por ejemplo, a su justo medio, Ujú, ¿no? Ujú. 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 Entonces, ¿a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo de cómo podría funcionar esto de evitar un placer o aceptar algún dolor según los beneficios a Oye, Gonz, futuro? ponerte a dieta y luego el beneficio es que te vas a ver muy bien. Ándale, De sí. veras, pues sí, es sufrir mucho. La dieta se Ujú, sufre mucho y luego ya te ujú, ves bien, ¿no? Sí. Ajá. Estudiar sí, también. También. Examen y luego sacar tu 10. ujú, exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el punto aquí pues es ¿no? O sea, que no te abandones a los placeres sensibles así como un loco, sino que pienses un Ajá. poco. ¿M? Ujú. Y pues sí, Epicuro tiene reflexiones muy bonitas sobre los placeres intelectuales, como por ejemplo leer o la música o cosas así. Como les dije también sobre la amistad, que él considera uno de los mayores placeres para un ser humano, ¿no? Ujú. Y en cierto sentido busca algo similar a los estoicos cuando busca la serenidad, porque los estoicos también buscan esa serenidad en el espíritu, ¿no? Nada más que lo busca por otra vía, ¿no? Ujú. Ujú. Y en el caso de los estoicos es una serenidad que llega casi a la insensibilidad, ¿no? O sea, el, Ujú. el estoico busca como ser insensible ante lo que le ocurre, ¿no? Esa insensibilidad pues te da también tranquilidad, ¿no? Ujú. En Ujú. cambio, para Epicuro, lo que busca es aprender a cultivar tus placeres de manera sabia para obtener esta tranquilidad. Ujú. 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 Muy bien, entonces ahí tenemos a nuestros filósofos griegos. Vamos a ver dónde estaban cada uno en Grecia. Este es un dibujito de Grecia, bueno, de Atenas. Aquí está la Acrópolis, Acrópolis. ujú, el templo de Atenea. Y Ujú. aquí está el Ágora, Ujú. que es algo así como la plaza pública, ¿no? O el centro de la ciudad. Ujú. ¿Mm? Ujú. Ujú. Entonces, la primera escuela en Atenas fue la Academia. Aquí está, Academia, Ujú. que se construyó bastante afuera de la ciudad, afuera de las murallas. O sea, es que también la ciudad tenía sus murallas, que aquí están. Ujú. Entonces, la Academia, bueno, es más, le voy a poner con otro color para que se vea diferente. Entonces, la Academia, Platón la fundó bastante afuera de la ciudad. La siguiente escuela que se fundó fue el Liceo, que se fundó más al este,
También aquí les puse el norte, sur, este y este, para que lo tengan más o menos así como perspectiva. O sea, la academia estaba al norte de Atenas. Ujú. El liceo de Aristóteles, o sea, la escuela que fundó Aristóteles, igual estaba a las afueras de la ciudad, pero del otro lado, Al este. al Ujú. este, exactamente. Los Ujú. estoicos em, fundaron su academia en una cosa llamada Stoa Poikile. Poikile significa algo así como lleno de pinturas. Y una estoa es un edificio público con columnas que se parece un poco a estas cosas. Déjenme, se los hago así grandes. O sea, eran edificios como pasillos muy largos, llenos de columnas y huecos, Ujú. donde la gente se ponía con sus mercados y cosas por el estilo. Y en una de estas fue donde Zenón fundó su escuela de los estoicos, y por eso se les Ah, llama estoicos, porque los edificios de este tipo se les llamaba estoa. Ujú. O sea, Zenón era el filósofo de la estoa y sus discípulos eran los estoicos. Ujú, Ujú. Ujú. ujú, Y en último lugar, la escuela de Epicuro era conocida como el Jardín de Epicuro y ujú, estaba cerquita de la Academia de Platón, igual por las afueras de la ciudad. ujú, Y se le llamaba Jardín de Epicuro porque Epicuro igual tenía una especie de espacio cerrado con, con muchos árboles frutales y flores y cosas así. O sea, era un lugar como muy agradable a los sentidos, ¿no? O sea, que hacía honor a su filosofía Ujú. misma. ujú. Bueno, ahí tenemos las cuatro grandes escuelas que se fundaron en Atenas, ¿no? Ahí, como dato curioso, solamente Platón era ateniense de origen. Ujú, O sea, de hecho, los únicos dos filósofos que eran atenienses de origen, o sea, los únicos dos filósofos famosos eran Sócrates y Platón. ujú, ujú. Todos los demás, o sea, Aristóteles, Pitágoras, Demócrito, Tales de Milet, todos estos cuates no eran atenienses. ujú, Habían nacido en otro lado, pero se fueron a vivir a Atenas. ujú, Y aquí les presento un mapa eh, donde más o menos tenemos una idea Ujú. de dónde radicaban, bueno, dónde habían nacido estos filósofos. Los primeros que vimos, los presocráticos, que son todos estos, que Heráclito, Pitágoras y todos ellos, ujú. si Tales se de dan cuenta, Mileto. todos nacen en la costa de lo que hoy es Turquía, Ujú. porque los antiguos griegos tenían muchas colonias en Turquía. Ujú, Ujú. Entonces, pues es curioso, ¿no? O sea, como la filosofía no nace en Grecia propiamente, ujú. sino en Turquía. Ya, ujú, Ujú. Digo, ellos sí hablaban griego ujú, y tenían cultura griega porque eran colonias griegas, ¿no? Ujú. Pero Ujú. geográficamente no es la Grecia que nosotros conocemos actualmente. ujú, Ujú. Ujú. Y bueno, por otro lado también están dos que vimos ahorita, son Zenón y Parménides. Ellos son más bien de Italia. Italia. Ujú. Porque también Grecia tenía colonias en Italia, ¿no? Es así, suena algo ahí curioso, ¿no? ujú, Y después, pues sí tenemos a nuestros tres grandes, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Como les dije, Sócrates y Platón sí son de Atenas originalmente, pero Aristóteles es de una ciudad llamada Estagira. Creo que ujú, no se ve bien. Esta gira. Ujú. Ujú. ujú, Ahí está, Estagira, que es Ujú. de Macedonia. Era una ciudad propiamente de Macedonia. ¿Mm? ujú. Y por Ah, por eso eso, entonces estaba con Alejandro Magno. exactamente, por eso Aristóteles le dio clase a Alejandro Magno, porque Aristóteles originalmente era macedonio.
Ah, mira. pero luego se fue a Atenas, ¿no? Porque Atenas era como la ciudad cumbre de la cultura en aquel entonces y pues se fue ahí para estudiar con Platón. Ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, Ujú. pues entonces, aquí le dejamos por el día de hoy Ujú. Ujú. y continuamos con los medievales eh, Renacimiento y filosofía moderna, la clase que entra. Muy ¿Cuándo va a bien. Ok. ser la próxima clase? La El La próxima, semana 9. que viene. Ujú, La semana que entra, ok. Ajá. ujú. O sea, tenemos clase la semana que viene, luego Ujú. una de descanso y luego otra de clase. ajá, Perfecto. Ok. exacto. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Vamos así lento, bien, porque ahorita me está gustando que se me está quedando ya mucho más, como que ya el recopilar y todo, ya vas como entendiendo bien, ¿no? ¿Ustedes no les pasan? Sí, a Sí, mí a también. mí me encantan los repasos, me encantan, porque Sí, entonces te queda más claro todo. Sí, es sí. cierto. Ajá. Hagamos los repasos así despacito para que se nos vaya quedando ya todo, ¿no, Gonz? Así, ¿no? Sí, 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 y ya tienen una idea un poco más de conjunto, ¿no? Claro. Ujú, Sí. claro, Y que ajá. justamente esa es la idea, ¿no? O sea, ver cómo, bueno, en este caso, pues cómo tenemos primero a los presocráticos, Ujú, luego tenemos a los tres grandes que son Platón, Aristóteles y Sócrates, ujú, y luego a otros dos que son Epicuro y ujú, Zenón. Ujú. Y Ujú. déjenme borrar las marcas. Si se dan cuenta también aquí, temporalmente, pues cómo está la cosa. Aquí a la derecha, pues están los años aproximados, Ujú. ¿no? Ujú. De Entonces, nuestra era, ¿eh? son de Antes de nuestra Cristo, era, son antes de Cristo. son Esto antes es de antes de Cristo. Cristo, ¿verdad? Ajá. Ujú, antes de Cristo, ajá, ¿no? antes Ujú. de Cristo. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está, si alcanzan a ver aquí los años, Sí, ¿no? Aquí a la derecha, Sí. sí, Ajá. Sí, Sí. ¿no? O sea, por No, yo no ejemplo, los veo. Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito y todos estos cuates Ujú. viven en este lapso de tiempo, ¿no? Entre Ujú. mediados del 400 y sí, casi entrando los 600. Bueno, igual, mediados de 500, ¿no? Ujú. ujú, Estos tres cuates, los tres grandes, por decirlo así, ujú, viven ahí entre el 300 y el 400, más o menos. ujú, Igual pueden ver que algo curioso es, por ejemplo, que Demócrito, el de los átomos, ujú, Ujú. vivió casi al mismo tiempo que Ujú. Sócrates y Platón. Muy cua- Se le considera Ujú. presocrático por el tipo de reflexiones que hace, ujú, Ujú. pero temporalmente está casi al mismo nivel que Sócrates y Platón. Claro. Ujú. Ujú. ¿Mm? O sea, ese término de presocrático no es solo algo temporal, sino que tiene que ver con el tipo de filosofía que desarrollaron, bueno, que, Ujú. que desarrolló en este caso Demócrito, ¿no? Ujú. Y también Epicuro y Zenón son prácticamente contemporáneos Ujú. ujú, y ellos viven ya, pues cuando Aristóteles ya era o muy viejo o ya se había muerto. ujú. Sí. Ujú. Ujú. Está padre. Ujú. Ya vamos a pasar justamente en la Edad Media, pues pues sería como añadirle aquí otro más, ¿no? El Ujú. año 100 y luego el año cero Ujú. y así entramos con el cristianismo y pues, ya entramos a la reflexión religiosa o filosófica. Ujú. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, para mí no. ¿Ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto nos sacamos, Gonz? Pues un 9.
Porque ahí se equivocaron Oye, en nos una, no debes me la acuerdo en cuál fue. estrellita, nos debes una estrellita cada uno. Está bien, muy bien. Ok. Ahí pensaré cómo se las doy. Pero bueno, Bueno, sí están muy, muy picudas ah, en sus conocimientos. pido que Ok. bueno, ándele, Entonces, Gos, muchas Gracias, gracias. Gus.